en esta vida. Muy bien, pues bueno, estaremos en unos segunditos. Benditos sean los datos porque, y el internet que corre bien, porque Dios mío. Bueno, pues ya estamos en vivo, estamos ya en vivo en directo en Facebook, en la página de Lalo Plasencia. Primero, quiero agradecerles a todos que a conectarse. No es una hora, me estoy acostumbrado a hacer esta hora a la 1 de la tarde alguna conexiones, la haremos el jueves también con otra conexión gastronómica vía Instagram. Pero esta conversación tiene un gran matiz, tiene un gran perfil, es un TikToks tempranero. Les agradezco por eso al equipo también que estén conectados. Verán ahí en diferentes modalidades de horario, no como el que acostumbramos en la noche, pero el invitado de hoy lo merece y por muchas razones. Primero porque el título que pusimos, además de la foto esa que está de fondo, que es una foto que me encantó porque es una conferencia en la que está dando Iñaki en el Club Rotario de Bilbao, o no sé si el de Bilbao o el de San Sebastián, no sé, pero es el Club Rotario del de Euskal Herria, supongo, en el que estás hablando de, y dice, sosteniendo dos tomates y diciendo, los tomates hablan. Es en San Sebastián. Es en San Sebastián. El invitado de hoy, de verdad, y esta conversación y ponerle la ciencia a la respuesta, tiene muchas razones. De hecho, estoy muy emocionado y no encuentro palabra específica como siempre, porque me recuerda, más allá de anécdotas personales, también profesionales, y me da como una especie de punto y seguido, por así decirlo, un punto y coma a este camino que se llama Sigue México, que ni siquiera tiene que ver concretamente con el nacimiento de Sigue México, sino con muchos años antes de que se ocurriera esto, concretamente en el año 2013. El invitado de hoy es uno de las personas básicas, fundamentales del Basque Culinary Center. Hoy está conectado desde su casa allá en España. Estás en San Sebastián también al final, en transmitir en vivo a 2 horarios en 2 partes del mundo. ¿Por qué razón hacemos esto? Porque queremos dejar un antecedente de la importancia de aquello que no se habla porque no es tan popular en términos de redes sociales, hablar de ciencia. Para nosotros en Sigue México hablar de ciencias y la relación con la gastronomía no es nuevo ni tampoco es poco común. Es decir, al contrario, pasamos todo el día circulando de una ciencia a otra, pasamos siempre pensando de un lugar de la socioantropología hacia las ciencias más duras o ciencias más rígidas. Y al final lo que nos permite es entender que como cocineros tenemos un papel que jugar alrededor de la preparación de un producto. No solamente el peso que tenemos de preparar una receta que sea adecuada para efectos gastronómicos palativos, sino más bien para entender el fenómeno completo desde lo sociocultural, pero también desde sus explicaciones químico-biológicas. La relación que yo tengo con Iñaki Álava es una relación de mucha fuerza y de mucha emoción, a pesar de que yo siempre le he dicho que es el hombre que tiene la respuesta para absolutamente todo, y así es como lo conocen en el Basque Culinary Center. Cualquier cosa que le preguntes lo va a responder de manera científica. Un poco me recuerda mucho la relación que tenemos con Isaac también, que le preguntamos absolutamente todo cuando no nos alcanzamos a responder algo. Y es como nuestro pequeño Iñaki en casa, pero es esa relación necesaria que además no es nueva para los cocineros, ni tampoco para los restaurantes y mucho menos para las escuelas. Es una relación que comenzó en 2013, insisto, en medio de un viaje que fui invitado para dar una clase de cocina mexicana, que viajé con 120 kilos de sobreequipaje ilegal en términos de las aduanas, porque me llevé cualquier cantidad de cosas que no se debieron haber llevado en aquel entonces: molcajetes, metates, comales, un montón de chiles, un montón de hojas, semillas, mezcal, cualquier cantidad de cosas para comenzar un camino en el Basque Culinary Center para hablar de cocina mexicana. Y la relación con Iñaki, que fue una relación muy cercana, muy rápida, fue esta disposición de saber y entender. Yo iba con todo este asunto del patrimonio gastronómico, como esta idea de exaltar lo que es México, de que el mundo entendiera qué es la cocina mexicana, y me encuentro con una persona y un grupo de personas y una institución que se dedica a pensar los fenómenos gastronómicos desde todos sus ángulos. De hecho, insisto, lo decíamos hace un momento, la parte más importante y donde tengo a Iñaki presente todo el tiempo, y además aquellos que entran a Sigue México lo comprueban, es cuando hablamos del principio de las dos mitades. Es decir, cuando en Sigue México nuestra metodología propone que ninguna actividad que tenga el cocinero debe de estar lejana a la perspectiva de las ciencias socioculturales y las ciencias químico-biológicas, las exactas.
deben ser complementarias, deben siempre estar circulando, deben ser siempre una parte de la otra. Esa postura nació en una conversación que tuvimos Iñaki y yo en un restaurante El Mirador de Uliá en San Sebastián, en una noche muy linda, genial, de grandes temas sobre cocina, en donde justamente explorábamos y mi pregunta era, ¿qué le hace falta a la cocina mexicana en 2013? Lo preguntaba, para poder tener estos códigos académicos y poder tener este orden o rigor que pudiera llevarlo hacia otros lugares. Parece, a 8 años de esto, que o ha pasado 1000 años o no ha pasado nada, ¿no? Entonces, ese es el principio de la relación. Después, otra de las grandes preguntas que tuve yo en 2017, en otra visita que hice en el Basque Culinary Center, a presentar los avances del sexto sabor en un foro lleno, que bajaste tú con todos tus alumnos y que ese auditorio no cabía nadie más. Me acuerdo que me mandaste por mensaje necesito que vengas al aula porque mis chicos tienen esta idea les pedí que rechazaran o aceptaran tu propuesta de si los chiles secos y su uso son el sexto sabor. Me acuerdo perfecto de cuando recibí el mensaje, temblé porque dije, me va a destruir ahorita, perfectamente me va a incapacitar en términos académicos, pero no fue así. Al contrario, después de una conversación muy linda y de un coloquio muy express y muy orgánico, se llegó a la conclusión de que era posible y a partir de entonces entendí yo que teníamos que tener esta perspectiva de lo técnico, culinario, más el asunto antropológico, más el bagaje científico que lo comprobara. Sin más, les presento a Iñaki Álava, que es uno de los personajes más importantes, insisto, del Basque Culinary Center. Es una persona que le agradezco mucho tu tiempo. Es una conversación muy linda y que tenía muchas ganas de hacer, de esas veces que te emocionas de más. El equipo Sigue México le agradezco mucho a Carla, le agradezco mucho a Isaac y a Willy que se toman también el tiempecito de hacer TikToks tempranera, porque yo sé que están todos metidos en actividades tanto de escuela, academia y restaurante, entonces es complicado. Pero la intención de esta conversación es que dejemos también en claro que los cocineros tenemos la capacidad de hacer las cosas bien y cada vez mejor. El día de ayer estuvimos haciendo un cuestionario también que ahora le vamos a dar a Iñaki y que son una serie de preguntas que no están nada fuera de su manejo cotidiano. Entonces es pues casi una clase de las que tú das allá adentro. Pero si me permites, en todas estas preguntitas que te hicimos, que es un cuestionario muy breve que hicimos entre todos, la primera pregunta es la que más a veces risa provoca, la que más deberíamos de tener entendida, Iñaki, y la que más debería... Perdón, antes, bienvenido, Iñaki, de verdad, perdón, que ya te digo que estoy emocionado, no me pasa muy seguido. La primera pregunta, Iñaki, es la que todos queremos saber. ¿Qué carajos hace la ciencia con la cocina? O sea, ¿cuál es la relación que debe de existir? Sabemos que existe. Parece que ya vivimos, gracias a Ferran y a todo lo que ha pasado en los últimos 40 años, que tú has estado involucrado en ese proceso. ¿Qué ha pasado con la ciencia y la gastronomía? Es decir, ¿ya la damos por hechos? ¿Ya somos cocineros que nos dedicamos a la ciencia o que ya tenemos pretensiones científicas? ¿Cuál es esa relación que debe de haber? ¿Cómo beneficia una a la otra y viceversa? A ver, yo creo que, y además se lo explico así a los alumnos muchas veces, sobre todo cuando los alumnos son cocineros que vienen a reciclarse al Basque. La ciencia y la cocina no son cosas separadas. La ciencia es lo que necesita la cocina tradicional para completar el conocimiento. Me explico. Yo puedo hacer recetas, yo puedo saberme las recetas de memoria como un lorito, pero si verdaderamente no entiendo lo que estoy haciendo, no soy capaz de hacer cosas nuevas, no soy capaz de avanzar. Solo heredo, mezclo, junto, pero al no entender no puedo avanzar, no puedo mejorar, no puedo ir más adelante. La cocina ha sido tradicionalmente algo artesanal, algo que se le daba un conocimiento de padres a hijos, con una herencia escrita muy pobre, porque las recetas son descripciones pobres, y tiene que cambiar. Tiene que ir a ser una ciencia más, la ciencia gastronómica. Pero ese cambio necesita
que poco a poco lo que es una cosa artesanal pase a ser un conocimiento reglado, serio, científico, que se pueda reproducir, que se pueda entender, que se pueda mejorar. ¿Cómo vas a hacer una receta nueva si no entiendes lo que estás haciendo? Ese es el quid de la cuestión. Para eso se necesita la ciencia, para entender. Hay un apartado que hicimos de las preguntas justo al final que tanto Willy como Carla tienen sobre el tema de la patrimonialización, pero hay una antes que hizo Carla que me gustaría que la leyeras, Carla, la segunda pregunta, justo que hablar esta relación de arte-ciencia y este rollito que todavía tienen muy metido en la cabeza algunos, desafortunadamente, o tal vez afortunadamente, porque da carnita para cortar, ¿no? Carla. Sí, claro. Bueno, la pregunta que habíamos formulado era que si hemos malentendido a la ciencia dentro de la gastronomía para aún tener esta necesidad de polarizar la parte de ciencia, o yo me dedico al arte, o mi parte de la cocina es una disciplina. O sea, ¿realmente hemos tenido este motivo? A ver, es un poco como el laboratorio. Cuando tú cocinas, la primera vez que haces algo, pues no lo haces perfecto, tienes que aprender. Cuando haces un análisis en el laboratorio, la primera vez no vas a ser perfecto, tienes que aprender. Cuando llevas hechos 250 análisis, cuando llevas hecho 250 veces la misma receta, ya no necesitas tanto mirar el peso, ya no necesitas tanto mirar los detalles. ¿Por qué? Porque tienes el conocimiento, porque lo sabes. Es un poco como los pintores. Cuando Picasso empieza a pintar de forma clásica. Las primeras pinturas de Picasso son, bueno, clasicismo puro. Y sin embargo llega un momento en que él evoluciona a otra cosa, ya domina la pintura clásica y entonces empieza a experimentar con algo radicalmente nuevo. Pues en la culinaria pasa lo mismo. No puedes pretender experimentar con algo radicalmente nuevo si no entiendes lo que estás haciendo cuando fríes un huevo frito. Sí, la gente quiere ser artista. Pero eso es, ser artista está muy bien, pero para ser un buen artista, para ser un Picasso, primero tienes que entender, primero tienes que saber. Si no, es mal negocio. No llegarás nunca muy lejos. ¿Comentarios, chicos? ¿Alguien? Porque estoy tentado a pasar al asunto de la patrimonialización y darle por ahí, porque justamente en Facebook están un montón de comentarios hablando de esto. Y una cosa, me gustaría que leyeras tu pregunta, Willy, justo hablando de la pregunta 5, que es el tema de la patrimonialización, ¿cómo afecta? Léela, por favor. Bueno, si me lo permite, le voy a realizar la siguiente pregunta. Es que actualmente existe mucha gente, cocineros, catedráticos y hasta comensales que piensan que al incorporar ciencia en la gastronomía, la estás destruyendo, estás pasando a un fenómeno de destrucción en el que pues está mal, ¿no? Porque pues, literalmente dicen que destruye la cocina tradicional. Entonces, en este sentido, ¿afecta la aplicación de la ciencia en la gastronomía? Yo creo que no, en absoluto. Es más, la enriquece. Uno de los platos más típicos de aquí es el pilpil, que se hace con el bacalao. Y es un ejemplo maravilloso de una emulsión, de cómo se forma una emulsión y cómo una emulsión se estabiliza, cómo estabilizar una emulsión. Y ese ejemplo de hacer una emulsión es directamente relacionado con la más tradicional de la gastronomía vasca. Y cada vez que yo hago un pilpil, disfruto haciendo ese pilpil. Es lo más tradicional del mundo, pero sé que estoy haciendo una emulsión. Sé que tengo que estabilizar esa emulsión para que mi pilpil sea perfecto. Ese es el punto que le da la ciencia. No hacer
Bueno, sí, todos sabemos que hay una parte que es el show business, donde, bueno, pues haces humo, haces juegos malabares, haces trucos de magia científica, pero eso no es la ciencia en la gastronomía. La ciencia en la gastronomía también es hacer un buen pilpil, un buen mole, y saber lo que haces cuando haces un mole o haces un pilpil. Isaac, ¿quieres comentar algo tú? ¿No? Sí, le veo con ganas, ¿eh? Sí, yo también. Detrás de la mascarilla está con intención. Aquí hay un tema, Iñaki. Creo que lo comentamos en 2013, lo volvimos a comentar en 2017 y tampoco ha cambiado. Y seamos bien honestos, y es mucho lo que vivimos nosotros en SIG México. Nosotros decimos siempre que no pasa nada si es que rompemos de pronto todas estas mitos o cosas que rodean o que están alrededor de un plato. Ejemplo, el asunto bien lo dices, del tema del pilpil, es el ejemplo perfecto de una emulsión. Claro, yo podría ponerlo en los frijoles refritos, son el ejemplo perfecto de es una gran emulsión. Es decir, para nosotros es la combinación entre un carbohidrato, un almidón que está caliente, una grasa y aire a través del movimiento de incorporación. Esa es la gran emulsión mexicana. Pero parece, y me gustaría tu opinión, la sé, pero me gustaría que la externaras. ¿Qué pasa si hago esto? ¿Verdad? ¿Pasa algo? Es decir, para insistir en la pregunta de Willy, ¿pasa algo a la cocina tradicional? ¿Le pasa algo al patrimonio si lo revisas de esa manera? No, en absoluto. Simplemente lo entiendes. Es decir, cuando tú haces unos frijoles refritos, entiendes por qué tienen esa textura, por qué tienen ese sabor, por qué tienen esas características. No estás desmereciendo para nada toda esa herencia ancestral de siglos de conocimiento que te cae cuando haces unos frijoles refritos o cuando haces un pilpil. Simplemente lo que haces es entender lo que haces y por qué lo haces. En el caso del pilpil, su origen está en los marineros que iban en los boats y se meneaba la cazuela y eso hacía que se emulsionara la mezcla de ajo, aceite y colágeno del bacalao. Hay que entender por qué. Tú decías hace un momento la parte sociocultural, etnográfica de la culinaria. No puedes separarla. A ver, la ciencia pura y dura analiza la parte bioquímica, bioviva de la culinaria, pero necesitas tener una herencia cultural que no puedes evitar y que es parte de... ¿Qué pasa si encuentras un error, Iñaki? ¿Qué pasa si encuentras un error? Me refiero... A ver, yo soy muy insistente en eso y creo que aquí vivimos todo el día con esto. ¿Qué pasa si de pronto encuentras que hay un proceso o una circunstancia dentro de ese patrimonio que probablemente desde la visión mucho más contemporánea no debiera hacerse? Estoy hablando de los chiles concretamente. Es decir, si tú sobrequemas los chiles o si tú pasas los chiles secos sobre un comal y los dejas 3 años allá adentro a temperaturas incontrolables, no tienes control sobre tu preparación. Entonces estás todo el tiempo supeditado a la suerte, a lo indeterminado. Pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué sucede si descubres en ese camino, a través de la perspectiva científica o de perspectiva de medición, simple y llana medición, qué le pasa a la tradición? ¿Se muere? ¿Se pierde? ¿Hay que reclamarle a alguien? No creo que los muertos se levanten de sus tumbas para que les puedan reclamar. A ver, ¿es un error? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué se ha hecho así? ¿Por qué? ¿Qué beneficio tenía el requemar esos chiles? ¿Qué razón había? Igual había razones religiosas que no están relacionadas con la culinaria o razones bioquímicas que todavía no tenemos claro porque esas cenizas tienen unas determinadas propiedades. Entonces, yo no me preguntaría si es un error, me preguntaría el por qué. Es construir aparte de aquello que estás encontrando. O sea, finalmente es ocultas y a partir de esa ocultación revisas y expones. Esa es la metodología científica. Tú ves un hecho, lo analizas, creas una hipótesis y sobre esa hipótesis trabajas.
Luego puedes estar acertado o equivocado, pero has trabajado sobre algo que tú eres capaz de palpar, de ver, de medir, de cuantificar. Y ahí está la diferencia, yo creo, importante entre la culinaria tradicional, que es, bueno, a ojillo, a un puñadito, un poquito, una gotita, a la culinaria como debe de ser, como ciencia, donde tú mides 10 centímetros cúbicos, tal pH, tanta cantidad en gramos, en libras, en lo que quieras, pero medido. Esa es la diferencia entre lo que es azar y pensamiento y, si quieres, hasta metafísica, a lo que es ciencia y medición. Y lo uno no excluye el otro. ¿Cuál es ese límite entre la metafísica, esas creencias? ¿Cuál es ese límite que como cocinero profesional, porque esa es otra situación? Tu servidor aquí ha sido acusado en diferentes ocasiones de que yo quiero extinguir a las cocineras tradicionales. De hecho, hubo una corriente hace un par de años, ¿no? De gente que decía que yo estaba en contra de la cocina tradicional. Lo único que yo quería era demostrar que era posible, era medible, era un fenómeno dispuesto a ser medido, como el universo entero. Es decir, si no, no estaríamos ahorita hablando por Zoom, ¿estás de acuerdo? Sería ilógico. Pero finalmente ponerle un límite a todo esto o tratar de entender una cocina, una idea de patrimonio, ¿qué gana quienes ejecutan? Es decir, ¿qué gana el profesional en cocina? Porque finalmente este conocimiento está exclusivo para quienes estudian ese fenómeno, para los cocineros profesionales. Pero aquellos que lo ejecutan, es decir, los marineros del pil pil, la señora del mole, el señor de las carnitas, ¿qué ganan ellos? ¿O no ganan nada o no deberían de ganar nada con estos avances? A ver, yo creo que ellos ganan entendimiento y a la larga ganan reconocimiento. Okay. Si el señor que hace las carnitas las hace porque ha desarrollado de padres a hijos un método de hacer carnitas maravilloso, eso es conocimiento. Conocimiento que cuando pasa por el filtro de la ciencia se hace público. Cuando alguien publica, pues mira, haciendo las carnitas de esta forma, en este aceite, con este tiempo, se reduce la cantidad de grasas saturadas que se absorben en la carnita, está dándole, primero, valor al trabajo de esa gente. Segundo, mejorando la salud de la gente. Tercero, conocimiento de por qué se hacen las cosas en lugar de creencias. Es la diferencia entre la creencia, más o menos popular, y el conocimiento, que es algo medido, comprobado y repetitivo. Porque a partir de ese momento, todo el que haga las carnitas igual sacará esas ventajas. Si no se expande el conocimiento, pues como dices tú, seguiríamos en la caverna con el garrote y haciendo fuego con un par de piedras. Lo dijiste tú y dices, bueno, qué bueno que ya queda claro que lo dijo aquí. Yo quiero dar un comentario sobre eso. Digo, me parece perfecta la plática. Y ya lo dijo Iñaki, al final es esta parte de completar, ¿no? Es decir, creo que no se trata de restar a ninguno de los dos lados, sino que someter a su máxima expresión, a su expresión más pulida, pues quizá un procedimiento que muchas veces ni se entiende y que el conocimiento empírico, pues al final es pues, de voz a voz, ¿no? No hay un escrito, no hay un análisis como tal, y no tienen la culpa, al final no es su responsabilidad como tal, pero hoy por hoy, si queremos avanzar o si queremos enaltecer lo más que podamos en la gastronomía de cualquier parte del país o cualquier desarrollo científico, tecnológico, pues es eso, al final es pulir, mejorar hasta que nos dé la máxima expresión del pilpil o de los frijoles refritos o del mole o de los 7 moles de Oaxaca y demás. Entonces, no, yo también pienso que es eso, no renunciar, sino que es como una máquina y abrir y ver cómo sus engranajes funcionan y de repente alguno pues tiene o está ligeramente roto o le falta grasa o le falta otra cosa para funcionar o pues brillar como debería brillar, ¿no? Poniéndolo como en un concepto de luminosidad. Entonces,
Sí, y gracias nuevamente, de verdad, es una plática que se me está haciendo muy buena, muy buena. Gracias, Isaac. Iñaki, yo te tengo una pregunta casi metafísica. ¿Hay un límite para esto? Es decir, ¿hay un momento en el que tienes que parar? Digo, yo me lo he planteado, creo que lo hemos Me planteado. parece que te has quedado congelado, Lalo. Con la metafísica te quedaste congelado. Que es conspiración, todo es conspiración. Ahí está, yo estoy bien, ahí estoy de regreso. Sí, ya estás de regreso. O sea, ¿hay un momento en el que se tiene que parar? ¿Hay un límite que te tienes que poner para enfrentarte a partir de las ciencias al conocimiento patrimonial o al conocimiento disponible? ¿Existe ese límite? A ver, esto se ve mucho cuando salimos del ámbito gastronómico y entramos en el ámbito puramente científico y técnico. En España hay una diferenciación importante con los tecnólogos de alimentos. Los tecnólogos de alimentos son, como su nombre indica, gente que desarrolla tecnología para crear nuevos alimentos. Vale, pero los tecnólogos de alimentos, francamente, hacen unos alimentos malos en general. Hay excepciones, pero en general no se cuida aspectos organolépticos, aspectos sensoriales, aspectos emotivos que van asociados a la gastronomía. Y en cambio se priorizan pues, aspectos más de producción, seguridad, salubridad, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, yo creo que la gastronomía en general tiene que tener ese equilibrio y comprender ese aspecto emocional, emotivo, neurológico que tenemos todos los seres humanos. Yo te diría que hay una parte de neurogastronomía que no se puede olvidar ni se puede separar del resto. Y quizás ahí es donde están los límites, incluso los límites de la tecnología. Se pueden hacer cosas que rozan la falta de ética. Es el límite ético justamente, o sea, saliéndose más allá de la introspección del patrimonio como una fuente de conocimiento, es el límite ético. Teníamos una intervención de parte de Eli, que justamente una pregunta hablaba de que si podríamos de pronto considerar al ser humano como una especie de laboratorio justo para ir experimentando ciertas mezclas, rechazar, aceptar o incluso hasta proponer ciertas mezclas a partir de la ciencia y su uso y su aplicación dentro de un fenómeno, o sea, como simple ganas de estudiar. A ver, no es una entelequia, es una realidad. Claro. Hace nada, un año, 2 años, no llega a 2 años, me pidieron que hiciera un producto que era un helado que tenía que saber a una emoción. Y desarrollamos con una compañía de Dubái un helado que sabía a victoria. Es decir, un helado que cuando te lo comías te proporcionaba la sensación de que tu equipo había ganado el fin de semana. Un helado de he ganado, qué estupendo soy. ¿Por qué no? Claro. Ahí entramos ya en el límite de lo que empieza a ser ético y a enjugar con las emociones de la gente. Pero es que en realidad la gastronomía juega con las emociones de la gente. ¿Por qué comemos? Pero es un juego de pronto bastante aceptado, es decir, está dentro de estos límites como de disposición, incluso o de disponibilidad y de intención. Incluso las grandes mesas que planteadas desde Michelin o estas experiencias de menús degustación y demás, plantean eso. Es decir, Ferran acabó el camino justo cuando empezaban, yo me acuerdo una conversación con él, cuando empezaba a crear el Soil en Verde, o sea, ya era, vamos a poner pastillas de emoción porque aquí vamos a llegar a eso. Es decir, ahí, pum, se despegaron ya hacia otro camino y dijeron, aquí te ponemos un punto. Pero la gastronomía juega con consentimiento de ambas partes, ¿no? Es decir, pero está limitada, todavía es muy pequeñita. Sí, pero cada día va creciendo más. Y sobre todo este aspecto de
neurogastronomía, neurobioquímica va creciendo de día en día. Porque al final cuando tú vas a cenar, cuando vas a tomarte unos tragos con los amigos, cuando te tomas, yo que sé, una michelada en una terraza, ¿qué quieres? Pasártelo bien. Quieres un sentimiento de placer, de satisfacción, de compañía. Quieres un sentimiento. Y al final, esa parte del sentimiento también forma parte de la gastronomía. Y para llegar y manejar eso, hace falta mucha ciencia. Carla, si quieres hacer la pregunta número 4, que yo creo que es muy pertinente para ir empezando a hablar justo de la relación con la ciencia. Yo te tengo preguntas sobre la neurogastronomía, que es importante porque creo que es un tema que está allá muy en boga, pero plantearemos primero este asunto de lo que decía Carla de esta década que empezamos apenas, ¿no? Sí, bueno, realmente, bueno, aquí la pregunta es, ahorita en esta década que estamos 2020 hasta el 2030, que es irnos un poquito a futuro, pues estamos viendo ahora sí que también una revolución en la cuestión académica, ¿no? ¿Qué es lo que se les está dando a los alumnos, ahora sí que a los futuros gastrónomos profesionales en cuestión de materias? Aquí mi pregunta sería, ¿existen ciencias básicas que un gastrónomo tiene que comprender? Porque al final creo que las más comunes son física y química y lo sabemos porque siempre nos lo repiten, pero hay otras más que a lo mejor lo estamos pasando como por alto o que al final, pues ahorita no se mencionan, pero que sí sería recomendable que se empiecen a tomar en cuenta para la formación de futuros gastrónomos. Sí, por supuesto. La primera, la biología. Porque un alimento no deja de ser un ser vivo, ya sea una planta o un animal que ha vivido, que ha, bueno, tenido una historia, una experiencia, que forma parte de un entorno y un gastrónomo tiene que entender eso en profundidad, tiene que entender el producto local, tiene que entender la ecología de una zona, tiene que entender los microorganismos de una zona, tiene que entender la microbiota que tiene un intestino, la microbiota que tiene una piel, todos los seres vivos que nos ayudan. La mayor parte de los alimentos que consumimos vienen de fermentaciones o de maduraciones. ¿Cómo se puede ser un gastrónomo si no entiendes qué es una fermentación o qué es una maduración? Si no controlas cuando una fermentación ha ido bien o ha ido mal, o dejas que una maduración la haga lo mismo un microorganismo que un champiñón. Entonces, biología, física, química, análisis sensorial, neurología, todas esas ciencias tienen que estar en la gastronomía. De hecho, están en nuestro currículum de estudios. Ahí voy a unir yo esta pregunta que tenía que ver directamente con el método científico. Casi es por religión rechazar algo que tenga que ver con método cuando estudias gastronomía. Al menos yo me acuerdo cuando empecé a estudiar, justo esa era, ¿no? Estudias porque no quieres realmente tener ese nivel como de rigor, pero resulta que una receta podría llegar a ser una compresión muy mínima de un método científico, porque tienes un planteamiento, tienes una hipótesis a lo que vas a llegar y resulta que lo compruebas con una acción, ¿no? Y te gané esa pregunta, Isaac, pero la idea es justo, ¿cuál es esa relación? O sea, ¿existe un método científico y un método culinario? ¿Uno depende de otro? ¿Son dos cosas distintas? ¿O estamos en otro? No, el método científico es uno, es único y vale lo mismo para la culinaria que para la física nuclear. La aplicación es lógicamente distinta. Pero, por ejemplo, en cuarto de grado de nuestra facultad, que hay 3 especialidades, gestión, industria y vanguardia, cuesta más a los alumnos de vanguardia entender y aplicar el método científico. Pero una vez que lo han entendido, tienen una gran creatividad, tienen una gran capacidad de hacer cosas nuevas, y desde luego hacen maravillas, midiendo, experimentando, creando hipótesis, trabajando con
cosas como una croqueta, unas plantas comestibles, una salsa, una cerveza, lo que sea. No es una cuestión de mentalidad, simplemente de aprender a aplicar el método científico a todo. ¿Cómo serían las bases para hacerlo? ¿Cuáles serían tus recomendaciones muy básicas para una persona que está queriendo como introducirse a eso o tener este tipo de disciplina y rigor, Iñaki? Pues aprender lo que es el método científico y experimentar en base al método científico. Es decir, coger la comida más habitual que hagas todos los días, yo qué sé, una sopa, una simple sopa, un revuelto, unos frijoles con chiles, lo que quieras. Y aplicar el método científico a eso. Medir qué es lo que a mí más me gusta de ese plato. ¿Cuál es el punto que yo le quiero buscar? ¿Cómo lo puedo medir? Y a partir de ahí, medir, hacer estadísticas, significaciones, matemáticas, análisis, discusiones, ver lo que ha hecho otra gente, que hay gente por todo el mundo haciendo cosas de estas, y entonces llegar a una conclusión. Y quizás en ese momento tu plato sea el mejor plato del mundo. Simple y sencillamente porque le has aplicado el método científico. Sin más. Y no has dejado de cocinar, ¿eh? O sea, y vas probablemente... Mira, uno de nuestros primeros alumnos, un chaval encantador, intentamos explicarle el método científico, pero a él le gustaba el método de prueba y error. Okay. La prueba y error es, digamos, el método científico más básico de la cocina, el que se aplica en muchas cocinas. Pruebo, sabe bien, no sabe bien, cambio, prueba y error, prueba y error, prueba y error. Vale. Este chaval, para su trabajo de fin de grado, hizo 6.000 pruebas durante 2 años. Ok. Si hubiera aplicado el método científico clásico y hubiera hecho un diseño de experimentos, le hubieran bastado 100 pruebas. Extrapolando un poco el experimento de tu alumno, una aclaratoria. El hacer mole, poniéndole y quitándole cosas, te puede llevar a 6.000 posibilidades que a lo mejor todas son buenas o malas, pero no necesariamente te da un resultado. Si se aplican las mediciones básicas, mínimas, y después se hace estadística, como bien lo dice Iñaki, puedes hacer 100 recetas, preparaciones de mole o 50 y controlar ciertos momentos los cuales te van a producir resultados efectivos, eficientes, lo suficientemente controlables y replicables a tu necesidad. Es que esto que estamos hablando ahora y que lo dices tú, pues haz de cuenta que lo decimos cada semana, ¿no? Porque al final es justamente el pleito básico. No es, aclárales una vez más, por favor, Iñaki. La prueba y error, si bien tú lo denominas como una prueba científica básica, mínima, muy mínima, pero termina siendo inútil comparada con una aplicación de una metodología básica. No es hacer ciencia y no es tampoco lo que se le desea a un cocinero, porque además al pobre chico le han de haber salido carísimas las 6.000 pruebas, ¿no? Y y ese dinero de las pruebas, de las 5.400 pruebas que pudo haberse ahorrado, o 5.900, se lo pudo haber gastado en cerveza y en fiesta. Seguramente habría sido mucho más feliz. ¿Ves? Entonces, esta es una aclaratoria porque la audiencia finalmente de pronto observa en estas mediciones un reto y abrimos con el tema de la patrimonialización y lo dijiste tú muy claro, porque aparte fuiste lapidante empezando con esto, porque moviste toda la estructura de la entrevista principalmente porque ese es el problema justamente que tenemos en México. Las discusiones que tenemos nosotros en Sigue México es cómo hacer que el patrimonio, el sexto sabor, el método Quiroga con las carnitas y demás, el patrimonio sea replicable, disminuir las curvas de aprendizaje, tratar de que el mundo conozca este plato
pero esté a disposición de cualquier persona sin necesidad de que curse los 1500 años que requiere para entender la capsaicina y que se le filtre en su genoma, ¿no? No sé si estás de acuerdo con No, eso. te entiendo perfectamente. A ver, es que hay que entender una cosa. En matemáticas, cuando tú tienes una variable, luego tienes un número de factores que afectan a esa variable. Si tú tienes una variable, puede variar hacia la derecha, puede ir a más, puede ir a menos o se puede quedar igual. Ya tienes 3 factores. Si tienes 2 variables y puede haber 3 factores, ya estás multiplicando el número de experimentos y de posibilidades que tú tienes que realizar para controlar eso. Ahora dime, en un mole poblano que puede tener 43 ingredientes, ¿cuántas variables tienes para controlar perfectamente eso? ¿Cuántos experimentos, cuántos millones de experimentos tendrías que hacer? Es que es exponencial el número. Es exponencial y tendrías más experimentos que arena en la playa, en todas las playas del mundo, o estrellas en el universo. Pero hay una cosa importante, Iñaki, justo esta como dificultad que representa la experimentación, o sea, el ir controlando esto, hace que el gremio se distancie tanto porque es casi imposible hacerlo. No, sí es posible. Lo que pasa es que hay que plantearlo bien desde el inicio. Eso es lo que se denomina diseño de experimentos. Cuando tú tienes varias variables que tienes que controlar, lo que haces es diseñar el experimento para ver factores y variables de forma separada. No coges y dices, voy a coger y voy a variar los 43 ingredientes del mole poblano a ver, porque es imposible. No tendrías nada. Dices, voy a variar uno y además, en unas condiciones muy controladas, a ver qué es lo que pasa. Voy a cambiar el chile poblano por, yo qué sé, un chilapín. Punto. Esa va a ser toda mi variación. ¿Cómo afecta al resultado organoléptico? ¿Cómo afecta a la textura? ¿Cómo afecta al pH? ¿Cómo afecta a la cantidad de capsaicina? Estoy cogiendo una de las 43 variables. Nosotros cuando en el sexto sabor lo básico, y aparte a mí se me sigue haciendo, me da mucha risa, tú sabes cómo soy yo, pero al final me da mucha risa porque me sigue pareciendo el enfrentamiento más ingenuo, pero el más válido de todos, que es tomar un chile seco, dividirlo en sus partes y darse cuenta que hay 4 partes de ese chile. Hubo personas que se rieron públicamente de mí y del proyecto y decían que qué novedad era hacer la división de los chiles. Pero es que justo el planteamiento fue para hacer que cada una de las variables que tiene este producto denominado chile seco pudiera estar observada individualmente y a la distancia. Si le quitas los chiles a las semillas a los chiles, si le quitas las venas, si las dejas, si no las pones, si las entiendes, no las entiendes. Y luego cuando te das cuenta, pues vas multiplicando y si tienes 100 variedades de chiles y cada uno tiene 4 partes, tienes 400 unidades a controlar. O sea, a mí lo que me interesa mucho con esta conversación y con este punto de la plática es, ese es el problema, Iñaki, o cómo reducir la distancia hacia las ciencias de un cocinero. ¿Cómo hacer que esto que estamos planteando no le espante? Porque evidentemente suenan 400 variables, 6,000 pruebas, ¿sabes? 6,000 veces que tengo que hacer mole. ¿Cómo le hacen o sea, cómo le dices, no, a ver, niño, ¡pau! Acerquémonos hacia esto y no haya miedo a la ciencia? Hay que enseñar a hacer diseño de experimentos. Es decir, no se pueden hacer las cosas, una vez más, sin comprender, sin entender. Si los botánicos hace muchos años describieron que dentro de un chile hay diferentes regiones y que incluso de la punta al pedúnculo hay concentraciones distintas de capsaicina, porque puede ser interesante que algunos animales como los pájaros se coman la punta o empiecen a atacar el chile por ahí y en cambio el pedúnculo aguante más porque es donde están más las semillas. Hay todo un conocimiento
que hay que desarrollar, que es lo bonito, que es lo interesante, que muchas veces pensamos que lo sabemos todo y no sabemos nada. No sabemos, yo me maravillo a veces de las cosas, las ocurrencias que tienen mis alumnos, porque de repente tienen un día feliz, tienen una ocurrencia y dan con algo maravilloso. Y para poder desentrañar toda esa madeja, hay que ser un poco como Alejandro Magno, con el nudo gordiano. Tajo. Parto el nudo por la mitad y ahora que tengo 2 nudos ya resuelto el problema. Hay que seccionar, partir, comprender por trocitos y luego hacer un esquema del conjunto. Porque si quieres abordar todo el esquema en conjunto, no puedes. Es como pretender entender el universo así, por inspiración divina. No, no se puede. Hay que hacerlo a fracciones, a pequeñas fracciones de conocimiento. Ese es perdón. No, digo que eso lleva tiempo, obviamente. Es el tema. Isaac. Yo nada más justamente, por ahí va también un comentario que yo quería hacer. Y el gran problema que yo veo, al menos desde mi experiencia, y quizá Carla o Willy me lo puedan replicar, es la forma de enseñanza de muchas veces en las carreras de gastronomía, ¿no? O sea, desde distintas carreras o de distintas instituciones, pues vaya, el folclore y la tradición y todo eso se vende de la manera más romántica posible y creo que de ahí es donde se atañe uno. Y por otro lado, las carreras o las materias relacionadas con la física, con la química, con la matemática, son las que peor se enseñan muchas veces o con las que menos ejemplos tenemos muchas veces factibles para nosotros. Y con esta plática me doy cuenta también aquí que la forma de enseñanza de Iñaki, pues es una idea totalmente diferente. No es esta cuadratura que muchas veces nos enseñan en las formaciones de física matemático, porque así es. Y lo que resulta es que nos empezamos a alejar un poco de ese camino y decir, no quiero, está muy difícil o está feo o no sé, ¿no? En mi caso, pues quizá por una serie de coincidencias y demás, pues vi la manera y me enamoré también como de este rubro y pues hoy por hoy estoy en este camino, pero sí es un hecho que la forma de enseñanza implica muchísimo en la cuestión de si de aquí a 10 años los cocineros que estén estudiando quieren hacer esa transformación o este cambio de perspectivas hacia la cocina tradicional mexicana como tal o la cocina general, pues la forma de enseñanza también tiene que cambiar desde pues, las aulas, ¿no? Radicalmente. De hecho, el gran éxito que tiene el básquet es que prácticamente el 100% de nuestros alumnos se colocan como en empleos. Que en empleos que no son estrictamente de cocineros, que también los hay, pero no necesariamente de cocineros, sino como gastrónomos, como investigadores, como desarrolladores de producto, como gestores, como todo el ámbito culinario. No meramente yo sé hacer recetas o yo soy el number one haciendo maravillas, sino que te da mucha más opción laboral. Y eso es un triunfo. Es un triunfo porque está haciendo que poco a poco se vaya cambiando esa percepción de del básquet, otro cocinero más. No. Esa es la diferencia. Y mi esfuerzo es precisamente ese, convencer de que la ciencia tiene que estar ahí, tiene que influir y tienen que tener un conocimiento quizás no enorme, no enciclopédico, porque la educación tradicional es enciclopédica, nos cuentan las recetas, nos cuentan las fórmulas, nos cuentan las matemáticas. No, un conocimiento amplio, un conocimiento holístico, si prefieres. No me gusta la palabra porque está muy de moda, pero sí un conocimiento completo para poder entender mejor las cosas. Yo creo que uno de los grandes errores, por ejemplo, de la ciencia en Gringolandia es el exceso de especialización. Okay. Es decir, los americanos, los norteamericanos son
súper especialistas en un tema extremadamente concreto y no saben de nada más. Y hay una tendencia en la educación a hacer esos súper especialistas. Y eso es un error. Porque pierdes los aspectos humanos, pierdes los aspectos culturales, pierdes los aspectos emotivos, los aspectos personales. Pierdes conocimiento de otras ramas de la ciencia o de la tecnología que te pueden ayudar. Y eso es un error. La educación tiene que ser completa. Y a veces eso implica, yo doy, ya ves, doy clases de legislación y de ética también, que están bien alejados de la ciencia. O ciencia política y derecho, que al final eso es también... Sí, ciencia política. Bueno, no sé si ciencia y política son palabras contradictorias. Bueno, se estudia a veces. En ese sentido, yo creo que, y esto es algo muy importante, Iñaki, este cambio de paradigma radical del que tú hablas. Los profesores, es decir, los que enseñan. Porque digo, de pronto le cargamos mucho el pato hacia los que estudian, ¿no? Y a la institución como una entidad ahí un poco abstracta. Pero quienes operan y ejecutan este cambio son los profesores. ¿Cuál es el cambio de actitud y paradigma que debe de haber? Haciendo eco también de lo que decía Isaac sobre la manera de enseñanza, de aproximación de un profesor de él mismo hacia las ciencias y posteriormente de él a sus estudiantes. ¿Qué debe de haber? ¿Qué debe pasar? Interés, curiosidad. Lo que motiva a la ciencia al final es la gran curiosidad. Muchos de mis compañeros son de formación cocineros, pero dentro de los cocineros son cocineros que siempre han tenido interés, que siempre han tenido curiosidad, que están siempre dispuestos a formarse si la formación es buena. Y eso, luego, esa curiosidad, ese interés, ese disfrute de la ciencia se transmite a los alumnos. Aunque estés dando clase de limpieza de puerros, me da igual, o limpiar patatas. Si tu conocimiento sobre las patatas es exhaustivo, si tu conocimiento sobre las patatas es amplio, ese conocimiento se lo transmitirás a tus alumnos, ese interés se lo transmitirás a tus alumnos. Y eso es al final lo que hace que fluya, que los alumnos cojan curiosidad, cojan interés, se sientan motivados y digan, pues me voy a embarcar en esta aventura, en este proyecto, porque es ilusionante. Y no es más que eso. Esta curiosidad que al final yo la traslado un poco cuando siempre hablamos de la observación, el cambio de observación del fenómeno, ¿sabes? O sea, cuando algo es tan viejo o cuando algo es tan dado por hecho y que creemos que sabemos todo, cuando tú te cambias de lugar un poquito, o sea, cambias tu visión, cambias tu ojo, lo único que pasa es que se te revelan otros lados que antes ni siquiera tenía sospechado que había. A mí me pasa, ¿sabes con qué? Y te recordarás bien con el metate y el molcajete, o con el mismo comal. El comal que es de ahí de lo que hablamos justo. ¿Cómo lo observas? No como un instrumento o como un medio de cocción, como solamente un utensilio tradicional, aceptado, que pocos saben utilizar, ¿no? Que se conoce, pero que no necesariamente se profundiza. Cuando cambias de paradigma y observas de manera distinta, empieza a encontrar que es un medio de cocción, que es un sistema convexo, que tiene difusión de calor distinta, que tiene maneras de irlo controlando y entendiendo. Empieza a ahondar y ahondar y ahondar y ahondar y ahondar. Y entonces te va desprendiendo un sinfín de preguntas que son, como yo les digo a todos los profesores, son temas de investigación, son temas de tesis, son preguntas para su vida, o sea, hagan de su vida una posibilidad de hacer un comal perfecto para las cocinas contemporáneas, no lo sé, o sea, y eso es algo que se comparte. Pero parte justo de estas preguntas y de estos cambios como de posición personales y profesionales, ¿no? Que después se van como haciendo cada vez más grandes, se van... Fíjate si es así. ¿Te acuerdas la charla que tuvimos sobre la milpa? Sí. Bueno, pues la conferencia que daba de cómo hablan los tomates, hablaba de una molécula en concreto que los tomates transmiten a través del suelo, y esa conexión entre plantas de tomates diferentes
cómo funcionaba y hacía proteger unas plantas por otras y hacía crecer unas plantas frente a otras y cómo se protegían entre ellas. Bueno, pues la idea de que eso era posible lo saqué de aquella conversación que tuvimos de la milpa. Si se había podido crear la milpa, ¿por qué no se podía hacer lo mismo con un tomate, con una cebolla, con un puerro? ¿Por qué no? Y si funcionaba, y comprobé que funcionaba, ¿qué era lo que le hacía funcionar? ¿Cuál era esa molécula que hacía que las plantas se comunicaran entre sí en mis tomates? En este caso, yo creo, quizás me equivoque, pero encontré pruebas de que podía ser un microRNA a través de las micorrizas del suelo. Si no hubiéramos hablado de eso, si no me hubieras metido el gusanillo de la curiosidad con la milpa, probablemente no lo habría hecho ni lo habría publicado. Y es que, claro, y además hay algo importante, que cuando tú, o sea, cuando uno como cocinero, como alguien que tiene esta necesidad por exportar la cocina y por comunicarla, la comunicas y la pones a disposición, sucede esto, ¿sabes? Y eso es algo y por hablar concretamente de la milpa, lo que me parece fascinante ahora es, y ya me está dando como mucha comezón, porque quiero saberlo, ¿cómo le vamos a hacer para explicar qué es el sistema perfecto para plantar? Es decir, como un sistema agrícola ideal, porque además digo, lo sabemos históricamente, lo sabemos antropológicamente, lo sabemos hoy en día que se ponen de moda estos discursos un poco holísticos, metafísicos y trasnochados, pero que además tiene su razón, es decir, no es la Pachamama la que habla, son una serie de circunstancias que están conectadas allá adentro, que funciona un poco en esta idea del avatar, ¿no? Del árbol conectado, y que al final todos están hablándose. El tema es explicarlo, pero ¿hace cuántos años fue esto, Iñaki? 7. Pues, 7, 8 años, 8 sí, años. por ahí. Y tener hoy esta respuesta o observar esto y que tú ya entiendes cómo, o sea, te profundizaste, explicas finalmente un fenómeno que es muy mexicano con un nuevo ojo que al final se construyó después en 8 años. Esa es la cocina contemporánea finalmente. Y tú me preguntabas hace un momento, ¿cómo se puede demostrar que la milpa es el mejor sistema de cultivo? Y que lo es, porque tardaron tantos miles de años en desarrollarlo, entendiéndolo. ¿Cuáles son las micorrizas que hay en la milpa? ¿Cómo funciona el sistema de autorregulación de las diferentes plantas? ¿Qué señales se transmiten entre ellas? Eso no está estudiado. No. Para eso está la A ciencia. ver, tengo la piel china, ¿eh? O sea, estoy muy emocionado porque además creo que le abre, es cocina mexicana, es mexicanidad. Más imposible. Más imposible, en efecto. Lo que pasa es que es nada más cambiar un poquito el foco. Y estos 2000 años los vamos a tratar de explicar con las herramientas que tenemos hoy. Punto. Efectivamente. Chicos, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta? Yo estoy tratando de leer los comentarios de Facebook, pero algo hay en Facebook que no me está dejando correr bien esto. Pero bueno, les agradezco a todos los que están conectando en la transmisión en vivo. Chicos, Willy, Carla, Isaac. Yo solo quiero decir, mucho de lo que hay, o sea, hay mucha información, demasiada información que cuando es puesta bajo los ojos de un cocinero o con la finalidad de verse en una perspectiva desde la gastronomía como tal, como una pues, disciplina de muchas ciencias, porque así lo es, pues cambia, ¿no? Ya se dijo lo del tomate, ya se dijo lo de la milpa, hay cultivos asociados en todo el mundo, que la información está ahí, pero que hasta que cuando es vista con otros ojos, pues cambia radicalmente la forma de aplicación, de ejecución o la forma de cómo se puede aprovechar, ¿no? Muchas veces, ya se mencionó la parte del tecnólogo de alimentos, que pues, su ojo es cuadrado como si fuera un caballo en una calandria y pues no ve más allá de lo que necesita, ¿no? Entonces, sí es el aprovechar y quizá para todos los que nos estén viendo,
que de repente uno piensa y tiene ideas o preguntas que parecerán muy tontas o muy bobas muchas veces, pero cuando de verdad se analiza y se pone sobre un papel y se pone a estudiarse con una perspectiva pues, crítica también, porque así debe de ser, pues ya no resulta ser tan tonto, ya no resulta ser tan bobo, ¿no? Entonces sí es parte de los cambios y adaptaciones que uno tiene que tener. Muchas veces pues, la escuela puede darnos esas herramientas, muchas veces no, pero creo que está en nosotros también el querer ver con diferentes ojos muchas cosas en el mundo. Lo que te da la ciencia es la posibilidad de ver con unos ojos distintos. La posibilidad de ver más allá. Donde los demás no ven, tú ves. Ves opciones, ves posibilidades, ves algo nuevo, algo interesante, algo que incita tu curiosidad para seguir haciendo cosas, para seguir desarrollando cosas. Y eso es lo bonito y lo maravilloso. Yo les suelo decir muchas veces a mis alumnos que el método científico lo mismo vale para cocinar que para ligar en una discoteca, ¿eh? Para tomarse una cerveza con los amigos o para vivir, ¿eh? Que es una forma de vida, que es una forma de ver la vida. No es otra cosa. Porque ves la vida siempre midiendo, siempre analizando, siempre aplicando una disciplina de contrastar lo que tus sentidos te dicen. Que los sentidos son muy traidores, como ya sabréis. Sobre todo a la hora de ligar, que ese es el problema, ¿no? Por mucha método que uno tenga, se equivoca uno generalmente. Yo estoy tratando de recuperar algunos comentarios, chicos. ¿Alguno de ustedes que tenga algún comentario más? Si alguien se tiene que ir también, porque sé que andan en horarios atorados. Pero bueno, voy a tratar de leer una pregunta para Iñaki. Dice, Marcelo Rivera, recomienda que los tecnólogos en alimentos se adentren en la cultura gastronómica a fin de mejorar los productos industriales. Si no quieren que los gastrónomos les coman el tarro, sí. Sí, porque al final es una competencia y yo creo que eso es un defecto terrible de los tecnólogos de alimentos, que han olvidado el análisis sensorial y el análisis sensorial hedónico. Me explico. Tiene que saber bien. Esa es una regla de oro. Si no sabe bien, habrá mucha tecnología, pero ya Heston Blumenthal lo dice más de una vez, la tecnología tiene que ser una herramienta para que lo que yo estoy cocinando sepa bien, no un objetivo en sí mismo. Ahí vamos a ir cerrando. Willy, tienes tu pregunta sobre los próximos 10 años, por favor, porque creo que es importante. Empezará Willy abriendo sobre el tema del qué viene en la relación gastronomía-ciencia, la ciencia gastronómica, que al final del día lo es, y que eso es lo importante, que nos la creamos de una buena vez, que esa era la postura también con la que abría Carla, de decir, de dejarnos de estas como medias tintas alrededor de querer ser artistas, pero no tanto, y querer estudiar ciencia, pero no vaya a ser que me deje de ser artista. No, lo ilustraste bien, creo que queda claro, son caminos de vida, son posibilidades, y además es lo que es hoy en día. Pero, y si no tienes esas herramientas, te quedas fuera del juego. Es decir, estás jugando en ligas muy inferiores o de hace 30, 40, 50 años. Entonces, Willy, por favor, para ir cerrando. Sí, si me lo permite, le voy a realizar la siguiente pregunta. ¿Cómo va a influir la ciencia en la gastronomía en los próximos 10 años, tanto en el ámbito restaurantero como en las instituciones o en el ámbito social? Buena pregunta. Yo creo que vamos a ver dos cosas muy distintas. Por un lado, vamos a ver los grandes espectáculos de gastronomía, show business, que lleva la ciencia, cosas pues impactantes y maravillosas, esas galletitas fluorescentes, esos actos de magia científica que muchas veces vemos en los restaurantes. Y por otro lado vamos a ir viendo
un progresivo cambio en la restauración. De una restauración desorganizada, poco reglada, con poco conocimiento, a cocineros y gastrónomos cada vez mejor formados, cada vez más científicos y cada vez de mejor calidad de vida. Es decir, que va a ganar la calidad de vida al ganar ciencia en la gastronomía. Porque cuando no se sabe lo que se hace, puede llegar a ser peligroso. Y ahí entramos en un aspecto delicado. Muchas veces yo creo que perdemos calidad de vida, perdemos gustos, perdemos conocimientos porque no se sabe lo que se hace en gastronomía. Y podríamos poner muchísimos ejemplos de estos. A medida que la ciencia vaya entrando más en la gastronomía, irán desapareciendo bluffs, fakes, errores, y irá mejorando, yo creo que la calidad de vida y, si me apuras, hasta la evolución humana. Y además de manera muy rápida, Y de porque manera muy rápida, lo mismo que la tecnología. sí, o sea, en 50 años podríamos llegar a ver un cambio de paradigma evolutivo humano, es decir, verdaderamente, si ya estamos en esta franja justo de pandemias y demás, en donde sí hay una descompensación, vaya, hay una ruptura de este como ciclo que llevaba el mundo, con esto creo que podría haber algunas rutas. ¿Cuáles son esas cosas que se tienen que extinguir gracias a la ciencia dentro de la gastronomía, Iñaki? Eh, ¿Cuáles son esos bluffs que hay que terminar? A ver, hay que terminar con las creencias peligrosas, con las gastronomías sin control, con hacer cocina fundición en lugar de cocina fusión. Ya sabes que eso es uno de mis... que lo de mezclar culturas sin tener ni idea de ellas me parece muy peligroso. Sí, sí. Hacer fermentaciones, que ahora están muy de moda, que son muy fashion dentro de la gastronomía, pero hacer fermentaciones sin ningún control es peligroso. Es peligroso. Lo mismo que hay bacterias buenas, hay bacterias malas. Y nosotros somos bacterias. Tenemos 2 kilos de bacterias simbióticas, cada uno de nosotros encima. ¿Cómo las tratamos? ¿Cómo las damos de comer? Cada vez se está viendo más que hay una relación entre lo que uno come y cómo lo come y las enfermedades que se producen porque no tratamos bien a nuestras bacterias. Todo eso tiene implicaciones en la evolución humana, tiene implicaciones en la comprensión de lo que es ser humano. Y eso va a evolucionar de la misma forma que va a evolucionar nuestra comprensión de los cultivos, que va a evolucionar nuestra comprensión del medio ambiente, de la influencia que tiene el medio ambiente en la gastronomía. Yo ya les digo muchas veces a mis alumnos, hay algunas cosas que o las haces en el laboratorio o es imposible que las hagas en tu casa y en tu medio ambiente, porque los microorganismos que hay en San Sebastián son los que hay en San Sebastián y no son los mismos que hay en Veracruz ni los mismos que hay en Pekín. Y eso es inevitable. Y mientras no entendamos eso, pues, bueno, pues hay que eliminar esos errores. Hay que ser consciente de lo que se hace. Y en el momento en que eres consciente de lo que se hace, la calidad de vida humana y la evolución humana también mejora. En ese sentido, se hubieran ahorrado muchos malos experimentos de masa madre en 2020, ¿no? Sí, seguramente sí. Porque qué pena ajena, es decir, de verdad. Hablamos un poco del experimento de tu alumno, que era 6,000 experimentos versus 100 pruebas, ¿no? Si hubieran entendido un poco justamente del funcionamiento de los microorganismos y de lo local que es finalmente eso, que no vemos, pero que sí existe, te juro que se hubiera habido una cantidad de harina no desperdiciada, es decir, porque todas estas pruebas y errores, que fue muy lindo verlo, pero que se pudieron haber evitado a lo mejor entendiendo otras cosas, ¿no?
Yo tengo una pregunta sobre ese sentido, en el tema de los futuros, Iñaki. En México lo hablé con Héctor Molina, Héctor Ed, que está en Valencia, que seguro lo conocerás, que es un tipo que se dedica vaya, todo el tema de semillas, de protección, pero no solamente en tema España, sino en tema de Europa. Y es una fuerte voz sobre el tema de la tecnología alimentaria, pero para proteger justamente las semillas originales, el poderles dar su lugar y entender la alimentación desde otras perspectivas. Yo se lo dije en ese entonces porque lo creo ferventemente y lo sigo creyendo. Para mí la lucha de las semillas originales y endémicas y demás es una batalla perdida, porque el enemigo que tienen enfrente es tan amplio que finalmente los esfuerzos que se hagan a favor de esta protección son pequeños y van a tardar mucho tiempo en hacerlo. Y le ponía yo el ejemplo del maíz en concreto. En México tenemos somos la cuna del maíz, pero hemos sido muy lentos para legislar. Tenemos esta idea, 10 años de patrimonio intangible de la humanidad y la fundamento, digamos, de nuestra gastronomía y cultura es el maíz y la milpa, pero son las semillas menos protegidas. Sin hablar del jitomate y de los chiles, porque esos ya a nadie le importan. Es decir, esos mira, esos están dados por descontados. El problema, como es la gran bandera del maíz, en ese nos concentramos. Para mí es una batalla perdida. Y para mí es una batalla que tendríamos que empezar a aceptar que es ya prácticamente un asunto que está bien tener las semillas, seguirlas produciendo, pero que poco a poco, si no hacemos otra cosa, desaparecerán. ¿Estoy diciendo tonterías o estoy poniéndome muy radical? No, por desgracia, tienes mucha razón, Lalo. Quizás aquí en Europa se está haciendo mucho hincapié en los bancos de germoplasma. Es decir, en conservar todo el contenido genético y todas las variedades que de otra forma desaparecerían con el cultivo industrial. Y también se está intentando hacer mucho hincapié en que los cultivadores, que sí, tienen que sacar un rendimiento, tienen que sacar un dinero, tienen que vivir, pero que le dediquen una fracción mínima, si quieres, a esas variedades olvidadas, menos productivas, pero gastronómicamente muchísimo más atractivas. Es difícil, es muy difícil, ¿eh? Lo hemos intentado un par de veces, volver a introducir en el mercado variedades de patatas o de tomates ya extintas que se conservan en esos bancos de germoplasma y no hemos tenido mucho éxito. Pero es un camino. Es un camino. Porque si tú demuestras que puedes controlar la milpa, que sabes lo que estás haciendo cuando plantas, pues yo qué sé, tomates o plantas chiles o plantas una asociación de plantas. Y eso es tan productivo más que las semillas industriales y los productos sin sabor, porque al modificar para que no haya problemas de enfermedades, también modificamos para quitarles el sabor, que eso la gente no lo sabe. Que el contenido genético de las plantas no es infinito, que cuando hacemos modificaciones en un lado, cambiamos los otros lados. Y eso es lo que al final hace que una planta antigua, un genoma antiguo, tenga mucha más calidad gastronómica. Y en el momento en que la gente entiende eso, es cuando empezamos a revalorizarlo. ¿Que siguen siendo necesarios tener plantas y tomates y maíz barato y transgénico en el supermercado? Sí, porque somos muchos. Sí. Pero que es importante revalorizar todo eso y sobre todo salvaguardarlo antes de que desaparezca. También. No sé si en México hay bancos de germoplasma, pero sí, Isaac dice que sí. ¿Que estén trabajando con maíz, Isaac? Sí. Sí, el CIMIT, que se CIMIT. dedica a trigo y maíz prácticamente, pero tienen frijoles y demás. Sí. La milpa entera, el jitomate, que ahí tendremos, ya empezaremos a trabajar una cosilla con alguien que está metido allá adentro. Les tengo ese surprise. Sobre todo porque hay un tema que a mí me importa mucho, Iñaki. A mí
Ok, tengo la semilla, tengo el maíz, pero el maíz en México no nos lo consumimos como mazorca, comida hervida, ni asada. El maíz le sometemos un proceso de transformación denominado nixtamalización, que ese proceso, la gran tecnología americana de los últimos 3000 años, esa gran tecnología alimentaria únicamente comparable con la panificación, es en este mismo nivel de importancia. Si no la aplicas, no tienes tortillas, punto final, tan tan, es decir, no hay nada. Y entonces a la gente se le olvida, como parte de estos blogs que decías, que es la transformación de este producto original, de ese maíz perfecto de semilla cuidada del germoplasma que ya planté, cuidé mi suelo y tengo todo. Pero si no lo sé transformar en forma de tortilla, gracias a la nixtamalización, porque desconozco, como bien lo dices tú, Iñaki, no entiendo de qué se trata la nixtamalización, no tenemos nada. Tenemos mazorcas bonitas. Punto. Talos, como en el País Vasco. O talos, exactamente. Talo, el Arepas. tortita dura de maíz sin nixtamalizar. Sí, y con chistorra para que sea un taco de chorizo. Chistorra para que sean grasosas y sabrosas. Es que es así. Iñaki, para ir cerrando, chicos, si no tienen alguna otra o algún otro comentario, agradezco muchísimo a todos los que están comentando por Facebook. Leeré los comentarios, van alrededor de esto, lo que hemos ido hablando, y traté como de ir jalando algunos. No me aparecen todos, desafortunadamente, no lo sé por qué, pero yo sí quiero hacerte, que a lo mejor es muy ocioso, Iñaki, pero nos vimos en 2013, nos vimos en 2017. ¿Qué tiene que pasar con la cocina mexicana según tú? Ay, ese es el problema que todos respondemos igual. A ver, a mí, te voy a ser sincero, y lo siento por mis alumnos, pero cuando me viene un alumno mexicano y no sabe lo que es una nixtamalización, cuando me viene un alumno mexicano y no me sabe hacer un mole, cuando me viene un alumno mexicano y no sabe lo que es un molcajete, de verdad, a mí me duele y no soy mexicano, me duele. Me siento ofendido. Y hay que enseñar, y enseñar bien, y sacarle jugo a lo que uno sabe. A ver, una de las grandes, o la mayor genialidad de Ferradria probablemente fue coger cosas que estaban en el laboratorio, técnicas que eran del laboratorio, y trasplantarlas en la cocina y hacerlo bien y hacerlo con éxito. Ese aprovechar el conocimiento, el background, el fondo, lo que tiene una cocina, una gastronomía, es crítico, importantísimo. Mucha gente se pregunta por qué aquí en el País Vasco ha habido ese boom de la gastronomía, los pinchos y tal. Fundamentalmente porque han sabido sacarle rendimiento. Porque los 8 cocineros de nuestro patronato, en lugar de darse de golpes con las cucharas como hacen en otros sitios, decidieron trabajar en conjunto para mejorar y aumentar el nivel de la gastronomía. Y es ese trabajar en conjunto para sacarle jugo a un conocimiento lo que hace que las cosas avancen. ¿Te acuerdas que hace años comentábamos que lo del sexto sabor te iba a costar sangre, dolor y lágrimas? Seguramente si hubieras tenido mucho apoyo de los grandes cocineros mexicanos, de las entidades culturales mexicanas, si todo eso hubiera sido un proyecto para un país, la historia habría sido muy distinta. Y ahora tendríamos el chile como sexto sabor. Ahí va. ¿Mm? Digo, ahí va. Va lentito, pero va con su camino. Lo que yo digo, si ya llevamos 2000 años comiéndolos, pues mira, que nos tardemos un añito más proponiéndolo, tampoco es que vaya a pasar nada.
Pero sí, hay una dinámica hay como una carretera, pero en aquel entonces donde lo comentamos, estaba Peña Nieto todavía y la discusión era a ver si aquí había elecciones o no, y la discusión era si que cómo era posible, que qué imbécil el creer que el sexto, el sabor, que no, o sea, rotundamente no, que el picor es dolor, punto. Esas son las respuestas de colegas encumbrados, ¿eh? O sea, no te estoy diciendo que es una sensación como si los otros 5 no fueran sensaciones, ¿no? Entonces empiezas como a rascarla esta cosa que es el desconocimiento de todo, que creemos saberlo todo y nos demostramos al espejo que no sabemos nada. Y ese es el problema. ¿Qué le deseas a la cocina mexicana, querido amigo? Ay, que mejore, que se academice un poquito, que enseñe, los alumnos no son solo los alumnos de cocina, no son estos estupendos chicos que tienes en el DIC. Son los mexicanos, vuestros alumnos son los mexicanos que no saben el gran bagaje cultural que tienen, que no adoran cosas como la milpa o como el moltajete o como, yo qué sé, el cacao, todo eso que es de origen mexicano y que los vascos hemos sabido explotar muy bien, no hay que decirlo, ¿eh? Sí, bueno. No se le saca suficiente partido. La cocina mexicana es, yo creo, de las, si no la más, de las cocinas con más posibilidades del mundo, pero con diferencia, ¿eh? Quizás al mismo nivel que las mejores cocinas chinas. Y digo cocinas chinas porque en China hay 25.000 cocinas, ¿eh? Al mismo nivel de las mejores cocinas chinas. Y no se le saca partido. Cambiar de paradigmas entonces, Iñaki. Ese es el reto, sacarle partido. Enseñar a los mexicanos que tienen un tesoro. No solamente exhibirlo, sino desarmarlo un poco para ver cómo funciona, que eso es lo que hemos venido hablando toda esta conversación. Chicos, ¿algún comentario para terminar? ¿Algún agradecimiento, alguna palabra que le quieran dar a Iñaki antes de irnos? Pues bueno, primero que nada, quiero agradecer muchísimo su plática. Creo que es algo que no nada más a nosotros, sino a todos los que están viendo o que van a ver el video, creo que sí nos va a hacer a reflexionarnos un poquito qué estamos nuevamente haciendo. Y creo que es algo que a veces como cocineros necesitamos que nos estén recordando, más desde nuestra trinchera, hablando desde los territorios mexicanos, recordar que, y como vienen diciendo desde hace rato, no nada más somos un oficio, sino que también tenemos que tener como que ahora sí que esta unión, no ver a la ciencia como algo, creo que es lo que a veces nos pasa como en nuestra cocina, es ver a la ciencia como algo demasiado crítica, fría, ajena, que es lo que no nos gusta. Estamos muy acostumbrados desde la forma social ser a lo mejor demasiado apapachadores, que decir, ¿cómo me vas a hablar feo? ¿Me vas a hablar demasiado frío mi cocina? No, espérame. Creo que mejor me frío quedarme con que se cortó el mole porque estabas enojado o los tamales porque estabas enojado. Entonces, primero que no, o principalmente es eso. Muchísimas gracias. Y pues sí, que realmente todos como cocineros y también gente ajena o que nada más cocina por hobby, ver que la cocina también tiene otras ramas, hay mucho que explorar y no verlo como algo desagradable, sino algo realmente bastante interesante y pues un propósito, ¿no? De este año, hacer un poquito más de la cocina una ciencia. Gracias. Gracias, Carla. Gracias, Carlita. Isaac. Pues, híjole, ya Carla creo que explicó mucho sobre ello, pero pues más que nada agradecer. Creo que esta plática ha sido súper fructífera, súper llenadora a mi parecer, y quiero pensar que hablo por todos, y que si esta plática tuviéramos tiempo, estuviéramos en una sobremesa de cualquier lugar, se extendería muchísimo tiempo. Entonces, agradecerle nuevamente por todas las experiencias, por la forma, esta visión, yo creo que por esta visión que nos hace ver, nos hace llegar también que se puede hacer mucho desde una trinchera que muchas veces parece muy ajena, o desde una perspectiva que a mucha gente le parece muy ajena, pero que no lo es, o sea, que no lo es, que creo que
aumenta las posibilidades y aumenta la diversión o la curiosidad, pero esa curiosidad bonita que es preguntar y ver más allá de, y que uno se va divirtiendo mucho en el camino, ¿no? Entre prueba y error o los experimentos, o ver qué pasa o qué se siente, ¿no? Entonces, con el helado mismo ya nos dijo todo, ¿no? Entonces, son los frutos también de un camino que se decidió, que es para todos. Y creo que la gastronomía es justamente para todos y los avances son para todos también. Gracias. Gracias, Isaac. No dejes de cocinar. Aunque investigues, sigue disfrutando de cocinar como hago yo. Y mira que cocinas re bien, ¿eh? Willy. Sí, una vez más, gracias por la plática. Estuvo, creo que muy interesante. Deja muchas cosas que pensar, muchas cosas que preguntarnos. Y yo sí quiero hacer una invitación a toda la gente que nos vea, a toda la gente que cocina, que son profesionales en este ámbito, en preguntarse 2 veces qué es lo que pasa cuando están cocinando. Que en el momento que estén cocinando se pregunten qué está pasando, qué es lo que realmente están haciendo aparte de cocinar y de preparar un alimento, ¿no? Entonces, yo quiero agradecerle mucho por esta plática. Creo que eso es lo que nos hace falta. Preguntarnos, introducirnos más a la ciencia para poder tener un avance más con la cocina mexicana. Gracias. Gracias, Willy. Pues, señor Iñaki Álava, profesor ilustre, te quiero dar las gracias públicamente. Todavía no terminamos el live, estamos por cerrar. ¿Algunas palabras que tengas por último para ir concluyendo? Sí, tengo que cocinarme la cena y la de mi familia, que están Eso está esperando a que termine para ponerme a cocinar. Y esa es la palabra. No Esa es la de palabra. cocina. Al final hay que cocinar para vivir, Lalo, o vivir para cocinar. Yo creo que es más bien cocinar para vivir mejor. Te agradezco muchísimo, Iñaki, de verdad la conversación. Se queda esto ya ahí puesto como antecedente. Te agradezco también por ser parte de este grupo que al final creo que ganamos todos el día de hoy. Vete a cocinar como tú bien sabes, vete a dar de comer como bien sabes dar de comer. Y a toda la gente que se conectó, muchas gracias. A los que vayan revisando este video, lo único que les recuerdo es que Sigue México es una inspiración que ha venido transformándose gracias a todas estas conversaciones que hemos tenido. Yo hoy me voy reinspirado, o sea, vuelto a inspirar y me voy muy contento de que a pesar de que justo han sido las mareas un poco duras en algunas ocasiones, el camino no está equivocado. Te agradezco mucho, Iñaki. Un gran placer, Lalo. A ver si nos deja el COVID volvernos a ver en persona y nos tomamos algo por ahí, unos tragos y cocinamos juntos un día. Mira, eso ya ni siquiera tienes que decirlo 2 veces. Iñaki, muchas gracias, de verdad, nos despedimos del en vivo. Les agradezco mucho a todos. Voy a detener el live. Muchas gracias. Listo. Estamos ya terminando de grabar. Iñaki, mil gracias, la verdad.